trasladarse acá, hacer su doctorado en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias, e indagar y encontrarse con todo el ámbito de la fauna de los anfibios chilenos y que le significan a él poder establecer interesantes contrastes con los anfibios que ya había estudiado en su país, en Norteamérica, en México. De tal manera que me permito darle la bienvenida a José Manuel Serrano como primer expositor para empezar a avanzar en esta diversidad de puntos de vista, diversidad de fauna, diversidad de paisaje que nos hemos propuesto, que Felipe Moreno y Nelson Velázquez, y bueno, yo apoyándolos, ¿no? Se han propuesto abordar en esta serie de charlas. Así que le doy la muy cordial bienvenida a José Manuel para que siga explorando y contándonos qué es lo que ha visto en latitudes distintas a las de su país natal. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Pena. Por un lado es un reto, ¿no? Ser la primera charla de este ciclo, entonces espero no estar a la altura de las expectativas. Veo entre el público ciertamente muchos nombres conocidos de algunos colegas. La presentación que traigo el día de hoy en realidad está pensada no precisamente para un público meramente científico. Entonces yo espero no decepcionar mucho a mis colegas. Y en ese sentido, bueno, lo que en realidad quiero presentarles, si es que ahí ya me están viendo en la pantalla, todos la presentación. Lo que yo les quiero presentar en realidad es como un panorama abierto, ¿no? Básicamente, claro, lo que quiero plantear es la diversidad de estas voces, ¿no? Y sobre todo como aspectos particulares que tienen que ver más allá del ámbito científico, también como desde una perspectiva cultural, ¿no? De una noción de cómo incluso cuán alejados estamos como de esa diversidad que está presente, ¿no? Digamos que está rodeando a las ciudades en las que habitamos, pero que difícilmente por diferentes aspectos o por diferentes circunstancias no tenemos contacto. Entonces, supongo también que en la perspectiva de ahora, precisamente, del confinamiento a nivel global, ¿no? El pensar un poquito esto, como esta diversidad que está allá afuera, ¿no? Estando más adentrados que nunca en uno mismo, pues supongo que podría ser como una, o espero que sea una propuesta que nos lleve a pensar y a sentir otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo participo en un centro de investigación, digamos, más o menos nuevo, que pertenece a la Universidad Católica del Maule, el CIAM, y también pertenezco a una organización no gubernamental que se llama Ranita de Darwin. Y desde esta posición, desde la ciudad de Talca, les quiero presentar esta charla que se llama Las voces de los anfibios de Chile. Y básicamente lo que quiero dejar en claro desde el inicio es qué son los anfibios, ¿no? Porque uno piensa, bueno, a lo mejor los anfibios son aquellos animales que están en el agua y en la tierra, y entonces a lo mejor podríamos pensar que un pato como el que está en la imagen podría ser un anfibio, o ese insecto que también puede estar eventualmente en el aire y adentrarse eventualmente, incluso tiene una parte de su ciclo de vida dentro del agua, podría ser también un anfibio. Sin embargo, las características propias de los anfibios es que son animales vertebrados, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del insecto, y que además tienen una piel sumamente permeable, ¿no? Sí, que no tiene ni pelos ni plumas, ¿no? A diferencia, y eso ya nos diferencia, digamos, de las aves, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de anfibios, nos estamos refiriendo particularmente
a tres grupos de vertebrados, a tres grandes grupos de vertebrados, en el que, claro, sin duda la más familiar para, en general, supongo, en todo el mundo, tiene que estar relacionada con las ranas y los sapos, ¿no? Uno de los grandes grupos, muy desconocidos para todos, incluso para los científicos también, son las cecilias, los anfibios sin patas, que además también son anfibios que se desconocen mucho porque son la mayoría de ellos de hábitos subterráneos, ¿no? Muchos de ellos viven en grandes selvas lluviosas del mundo y tienen hábitos subterráneos, ¿no? Es decir, en general muchos de su tiempo lo pasan por debajo de la tierra. Entonces eso hace que sean prácticamente muy desconocidos, ¿no? Una de las cosas que sabemos es que se reproducen por huevos y que muchos de esos huevos se desarrollan en cavernas en la tierra, debajo de la tierra, y que los padres realizan cuidado parental en muchos de los casos, ¿no? La mayoría de esas, como les decía, de este grupo está en selvas húmedas, ¿no? Es uno de los grupos, digamos, menos diverso, pero no por ello menos importante. Otro grupo de anfibios son las salamandras o los anfibios con cola, ¿no? Que quizás uno de los más conocidos es precisamente este también mexicano, el Lambistoma mexicano, que está, digamos, esparcido por todo el mundo, gracias a que desde el siglo XIX se esparció por el mundo y que ahora, bueno, vive en acuarios de muchos lugares del mundo, ¿no? Este es uno de los grupos más diversos en nuestro continente. Es uno, digamos, uno de los puntos en donde hay mayor diversidad es precisamente en Estados Unidos. Otro de los puntos importantes para la diversidad de este grupo es en Centroamérica, particularmente México y los países que colindan en el sur de México. Y la gran diferencia, digamos, o lo que hace en particular de mi interés nuestro grupo de los anfibios son las ranas y los sapos, y precisamente porque se diferencian de los dos grupos anteriores, de las salamandras y de las cecilias, precisamente por su capacidad vocal, ¿no? Son, digamos, son los únicos anfibios que en general sabemos producen sonidos. Y además también son el grupo más diverso, ¿no? Digamos, las zonas más oscuras aquí en este mapa nos muestran precisamente esto, ¿no? Que la mayor diversidad también de este grupo se encuentra en las selvas húmedas de Sudamérica. Tengo por aquí un aviso de que mi conexión a internet es inestable, espero que me estén escuchando bien. Pero, entonces, claro, un poco siguiendo como lo que planteaba el profesor Pena, ¿no? Claro, si uno viene del norte y viene al cono sur, a Sudamérica, claro, uno a lo mejor se iría a Colombia, a Ecuador o a Brasil, ¿no? Si es que está interesado en este grupo, porque es ahí donde hay más especies. Uno no se iría a Chile, donde prácticamente no está coloreado por diversidad de especies. Sin embargo, claro, digamos, incluso si lo vemos así en un mapa mucho más amplio, en un mapa global, claro, esta perspectiva de que las zonas más diversas, ¿no? No están precisamente en Chile. De hecho, hay una parte, digamos, que constituye una barrera muy importante para la dispersión o para la distribución de estos anfibios, que es el norte, en el desierto de Atacama, ¿no? Que es una barrera para muchos anfibios. Hay pocos anfibios ahí en esta zona, a tal grado que incluso aparece aquí como blanco, ¿no? Como sin especies. Aunque esto no es así. En el mundo entonces hay 8.209 especies de anfibios hasta el día de hoy, 23 de julio, que se conozca en el mundo. Y bueno, claro, ¿por qué vendría a Chile si viene de otro lado a estudiar especies de anfibios, ¿no? Cabe decir también, por ejemplo, para los que nos escuchan de otro lado y para los que nos escuchan de acá en Chile también, que bueno, en Chile solamente no tenemos salamandras y no tenemos tampoco cecilias, ¿no? Solamente hay ranas y sapos. Entonces,
En total son 56 especies de ranas y sapos que hay en Chile. 34 de estas especies son exclusivas del país. Con quien más se comparten especies es con Argentina, con ellos se comparten 20 especies. Con Bolivia se comparten 4 especies y con Perú en el norte se comparten 3 especies, ¿no? Entonces, claro, digamos, uno pareciera que podría estar en contrasentido, ¿no? Venir de un país con mayor diversidad de especies, de anfibios, más de 400 especies de anfibios en México, ¿no? Versus 56 especies que hay aquí en Chile. Sin embargo, lo que hay en Chile es sumamente particular, ¿no? Hay algunas especies que son sumamente microendémicas, ¿no? Aquí solamente muestro algunos ejemplos, ¿no? Lo que les decía yo, en el caso de aquellas especies que, que habitan dentro de la zona del desierto, en el norte de Chile, ¿no? Son sumamente microendémicas, es decir, se conocen solamente para algunas vertientes en particular, ¿no? Tal es el caso de Telmatobius apaguirensis, por ejemplo, ¿no? Y de varias otras especies de este mismo género. Isotufinos acárpicus, por ejemplo, una de las especies también más raras y más desconocidas hasta muy recientemente, ¿no? Que se ha empezado a poner más atención en esta especie, por ejemplo. Alzodes pehuenche, que es una especie que habita aquí muy cerca de donde yo vivo ahora, en el centro sur del país. Y que solamente se conoce para una localidad, ¿no? Este es el caso también, por ejemplo, de Alzodes barrioi. Y este es el caso también de este sapo de 3 rayas, ¿no? Que habita en el sur del continente. Entonces, bueno, cuando hablamos en general, volviendo un poquito a aspectos generales de anfibios en el mundo, uno, claro, en general tiene la noción de que el ciclo de vida tiene como estas 2 características, ¿no? De una vida en la tierra, siendo adulto, y una vida acuática, siendo joven o recién nacido hasta una etapa, digamos, premadura, ¿no? Donde los renacuajos empiezan a salir paulatinamente con patas, ¿no? Esta visión, en realidad, corresponde a una visión bastante europea de este grupo, ¿no? En general, claro, la visión lineana, digamos, de cuántas formas hay de hacer un anfibio, en realidad tienen este enfoque, ¿no? De que las ranas ponen sus huevos en el agua y que una vez que están en el agua, los renacuajos tienen una vida acuática y que posteriormente desarrollan pulmones y patas, ¿no? Entre otras características que los pueden llevar ya a vivir fuera del agua, para después volver a reproducirse dentro del agua, ¿no? Sin embargo, digamos, esto en nuestro continente de manera muy particular, esto no necesariamente es así. Hay muchas especies que no ponen sus huevos dentro del agua, ¿no? Es decir, hay muchas especies que, como les decía, en el caso de las cecilias, y también lo hacen muchos otros ranos y sapos, y muchas salamandras ponen sus huevos fuera del agua. Incluso algunas de ellas lo hacen sobre vegetación, ¿no? Entonces esto constituye parte de la diversidad importante de las otras formas de hacer ranas, y también en particular, ¿no? De muchas de estas formas de poner huevos fuera del agua tienen que ver con unas relaciones muy importantes de cuidado parental, ¿no? Es decir, muchas de estas especies, para poder reproducirse, tienen que estar cuidando a sus huevos y a sus larvas, que están creciendo o desarrollándose incluso sobre el cuerpo mismo de sus padres, ¿no? Esta es una de las características, por ejemplo, que hace muy particular a la fauna, a la anfibiofauna de Sudamérica, y en particular también del lado chileno, ¿no? En este lado del mundo, por ejemplo, podemos encontrar algunas especies como esta del género Sophus, ¿no? Que ponen sus huevos en la tierra. Los machos realizan un cuidado parental de estos renacuajos. Ese cuidado parental, digamos, es de suma importancia para que estas larvas posteriormente adquieran una forma de adulto, ¿no?
El caso probablemente más particular y mundialmente conocido es el de la rana de Darwin, ¿no? Que pone huevos de gran tamaño, ¿no? Aquí podemos ver eh, a este macho que está al lado de este huevo de color blanco, ¿no? Vean ustedes el tamaño del huevo comparado con el tamaño del adulto. Aquí vemos un acercamiento más cercano a estos huevos que están desarrollando y que están generando, digamos, estas formas de vida no acuáticas, como les decía, ¿no? Estos huevos se desarrollan entre el musgo y una vez que los renacuajos están por salir, el macho se acerca a ellos y se los traga, ¿no? Y en esta rana en particular, que es la rana de Darwin, Rhinoderma darwini, los machos se llevan a los renacuajos a través de la boca y los llevan por un conducto debajo de la lengua hacia el saco bucal. Y es adentro de este saco donde se desarrollan esas larvas, ¿no? Y lo interesante es que muchos de nosotros hemos logrado identificar que estos machos que hacen esta conducta de cuidado parental incluso siguen cantando tiempo después de estar eh, con una gran cantidad de larvas dentro del saco bucal, ¿no? Aquí podemos ver un video que se grabó en el Zoológico Nacional de Chile, que está en Santiago, de un machito que entiendo estaba preñado, como le decimos a esta característica de estar cuidando las larvas dentro del saco bucal, y que incluso, digamos, no se había puesto como atención en esto hasta que nosotros lo estamos en el campo, en vida libre, que los machos que están preñados podían estar también vocalizando. Esta conducta, digamos, además de los machos que están cantando, sabemos también que en la naturaleza las hembras también vocalizan, ¿no? Entonces, esta es digamos, una peculiaridad más que caracteriza a este grupo, ¿no? Dado que la vocalización generalmente la desarrollan eh, los machos. Esta es una imagen simplemente para mostrarles, ¿no? Que cuando nosotros estamos en terreno, en el campo, en la vida, en los sitios en donde estos animales desarrollan su vida, bueno, nosotros nos acercamos con micrófonos, con un parlante por aquí que no se alcanza muy bien a ver porque es muy pequeño y claro, la idea siempre, como decía el profesor Pena, es llevar hasta sitios muy remotos, ¿no? Uno tiene que llevar una cierta cantidad de equipo, entonces claro, uno se tiene que preocupar por que ese equipo te pueda caber en las manos o que no, si uno la lleva a las espaldas, pues no, que no sea muy pesado. Entonces, claro, aquí lo que estamos viendo es una imagen de un investigador en terreno, ¿no? Grabando a una ranita de Darwin, aquí con este micrófono que está apuntando hacia ella, que se encuentra entre el musgo, cantando, y que más o menos puede uno observar en muy raras ocasiones directamente cómo están cantando, ¿no? Como en este caso de este video que grabó Andrés Valenzuela. Estas ranas en general, como les digo, como muestran las imágenes, en general cantan en medio del musgo, ¿no? Entonces es prácticamente una suerte muy grande, ¿no? Que Andrés haya podido grabar este video, dado que en general no lo hacen, digamos, en espacios abiertos, ¿no? En muchos de los sitios o en muchas de las poblaciones donde canta esta especie. Lo que les quiero mostrar ahora es una serie de sonidos que han sido grabados principalmente por el profesor Mario Pena y que, bueno, cuando uno tiene la imagen en su mente, ¿no? La imagen en el sentido no literal de la palabra, de cómo canta o cómo suena una rana, claro, uno no pensaría que suenan como de esta manera, ¿no? Esta serie de sonidos, por ejemplo, ¿no? Nos muestra una diversidad de voces, ¿no? Que he querido presentarles así, sin mostrarles imágenes, precisamente para que
podamos apreciar como que evidentemente este sonido que estamos escuchando parecería quizás un perrito, un gatito, pero en realidad se trata de una rana del sur de Chile. Este es otro sonido también que quizás es uno de los más particulares, ¿no? Que incluso, no sé, podría parecer un patito de hule, no sé qué dirán ustedes. O este otro sonido que empieza a escucharse ahora, y que en realidad si le sumamos voces a este coro, este parece, no sé, un resorte, una puerta que se abrió rápidamente, ¿no? Este otro sonido, ¿no? Que también tiene otro aspecto, digamos, a la imagen en la que típicamente, digamos, en las películas, ¿no? Escuchamos sonidos de ranas cantando a lo lejos, ¿no? En un bosque o en un lago o en cualquier ambiente, digamos, boscoso o cercano a cuerpos de agua, ¿no? Entonces, la diversidad de voces que hemos estado escuchando corresponden a estos animales que ha grabado el profesor Pena, ¿no? Y que están condensados en un disco compacto que se publicó, si no me equivoco, en el 2005, que se llama Voces de los Anfibios de Chile. Y que, bueno, por ejemplo, el que oíamos que parece como gato es una especie de Eusophus, ¿no? Ese es el gatito. El último que escuchamos creo que era el Alzodes nodosus. Este que es una de las especies más extrañas y menos observadas, yo creo, de la Patagonia, que es el Nanofrine. Este que escuchamos también, el Rhinella atacamensis. Y, y quería mostrarles de nuevo esta, que es de la rana de Meguin, o el nombre insufrible que tiene, que es Incetuphrynus acarpicus, ¿no? Que tiene como este sonido sumamente extraño, ¿no? La funcionalidad, digamos, o la diversidad de estos sonidos, gran parte de lo que escuchamos, digamos, se hacen en un contexto sexual. En otros casos, como el caso de la rana de Meguin, en realidad es, digamos, existe esta noción de que podría tener también como una funcionalidad sexual, pero realmente yo creo que no estamos muy seguros acerca de eso. Una de las ranas, digamos, que mayor distribución tienen, que todo el mundo seguramente en Chile ha visto por lo menos alguna vez, es el sapito de cuatro ojos, que es Pleurodema taul, y que es uno de los sonidos quizás que más se escuchan en todo el país. Seguramente empezarán a cantar en algunos sitios, a lo mejor ahora en agosto o en septiembre, sobre todo que ha estado lloviendo mucho aquí en el centro del país. Y esta rana se distribuye, bueno, desde la zona sur del desierto de Atacama hasta ya, digamos, iniciada lo que identificamos comúnmente como la Patagonia, ¿no? En el sur de Chile. Esta otra, que es una de mis favoritas, que es la rana chilena, una de las ranas más antiguas, eh, por su linaje, digamos, por la historia evolutiva que sabemos, y que también se habita en el centro del país. La rana, el anfibio más grande que hay aquí en Chile, que puede llegar a pesar hasta 1 kilogramo, por ejemplo, una hembra cargada con huevos, o medir hasta 30 centímetros un adulto, ¿no? 30 centímetros de largo. Respecto a esta especie, y un poquito, espero no contradecir al profesor Pena, pero probablemente uno de los estudios, yo creo, fundacionales de la bioacústica en anfibios en Chile es probablemente este trabajo, ¿no? El profesor Pena hablaba de la descripción de
de este personaje Barrioy, que realizó a finales de los 60, que era el canto de una especie que les voy a mostrar más adelante. Pero en realidad, digamos, el primer chileno que se mete en estas andanzas es quien fue el profesor de Mario Pena, que es Alberto Veloso, y que de alguna manera, digamos, a todos nos enlaza en esta familiaridad o en este linaje que hay también dentro de los científicos, ¿no? Y que, bueno, a manera un poquito también de homenaje, que acaba de fallecer recientemente el profesor Alberto Veloso, recordar, ¿no?, que este trabajo publicado en 1977 es uno de los pioneros que hace una descripción, por un lado, de esta conducta agresiva, ¿no?, que se muestra en las imágenes. Esta, como les decía yo, es una de las ranas más grandes del mundo, y además hace un sonido sumamente potente, ¿no? Particularmente los machos, cuando se sienten como agredidos, pueden lanzar un grito sumamente fuerte. Yo, bueno, lo he podido escuchar una vez de cerca y es un sonido sumamente fuerte. Y aquí hay una grabación que un poco muestra eso, ¿no? En esta imagen, que es un espectrograma, arriba vemos el sonido que escuchábamos hace un momento en la imagen anterior, que es el sonido de su vocalización de coro, ¿no?, en donde tenemos esta indicación que aquí está cantando la rana chilena, y de fondo de hecho suena una rana, en esta imagen estaría el sonido de Pleurodema taul, del sapito de cuatro ojos, ¿no? Entonces, eh, digamos, en general los coros de estas dos especies casi siempre están cerca. Donde hay una rana chilena cantando, muy probablemente también va a haber una rana, un sapito de cuatro ojos. Y este sonido que estamos viendo en la imagen inferior es el sonido de agresividad o de defensa que hace la rana chilena, con amplios componentes armónicos, pero además también, yo creo que nunca se ha medido, pero la intensidad de ese sonido debe ser uno de los sonidos más potentes y más fuertes, más intensos que produce alguna rana en el mundo, ¿no? Y bueno, para partir, digamos, para continuar con este asunto de la diversidad de voces, quiero mostrarle a continuación tres ranas que pertenecen al mismo género, que es del género Batrachila, empezando por esta, que es Batrachila intertándica. Y lo que quiero demostrarles con estos sonidos es que, aunque las tres son del mismo género, tienen sonidos bien distintos, ¿no? Partimos con la que suena incluso mucho más distinto, que son esta especie de incluso como unas claves muy, muy suaves, muy, muy tenues, ¿no? Y que contrastan, por ejemplo, con esta otra que es Batrachila leptopus, que Batrachila leptopus suena de esta manera, ¿no? Suena de manera muy distinta a la especie anterior, que era Batrachila intertándica. Y que, digamos, la tercera especie de Batrachila que hay aquí en Chile es Batrachila taeniata, y que suena de esta manera. Entonces tenemos, digamos, este es probablemente uno de los pocos casos en el mundo en donde especies que pertenecen al mismo género suenan muy distinto, que producen sonidos muy, muy distintos. Y esa es una de las cosas que en particular para mí resaltan como dentro de la diversidad de voces de anfibios en Chile, ¿no? Y creo que ese es uno de los últimos sonidos que les voy a presentar. Esta es Ilorina silvática, que es precisamente como aquella, la que destaca Mario Pena, que fue la primera que se grabó, que se describió, digamos, formalmente en un trabajo científico por Barrioy a finales de los 60. Y que, bueno, en particular a mí también este es uno de los sonidos que más, creo que es una de las que más me gusta porque es la que más fácilmente puedo imitar, ¿no? Tiene un sonido que, bueno, para mí en particular me gusta mucho porque además es bastante inesperado también, digamos,
para una rana de este tipo, ¿no? De este tamaño, con hábitos que incluso desconocemos. Yo creo que también es una de las especies más desconocidas en cuanto a su ecología, ¿no? En cuanto a la formación de sus coros. Digamos, hay muchos aspectos realmente de la biología de este animal que se desconocen. Y siguiendo con ejemplos bastante desconocidos o con bastante peculiares, lo que les quiero mostrar ahora es un video que fue grabado también en el Zoológico Nacional. Es un video que registró Osvaldo Cabeza y que representa un sonido producido debajo del agua. Este video que vamos a escuchar fue grabado desde un celular con que estaba apuntando al acuario donde está este sapo que pertenece a, el nombre científico es Telmatobufo venustus, que se conoce como el sapo hermoso. Y lo que estamos viendo y escuchando ahí, espero que lo puedan ver, lo que es, suena bueno, está viendo de fondo por ahí unas guacamayas, porque obviamente estaba dentro del zoológico. Y lo que es muy interesante es que ese sonido, ese pequeño sonido que está bastante relacionado, digamos, con este movimiento del dorso, ¿no? De lo que vemos ahí al fondo, de lo que forma parte de su abdomen, de estas crestas que están por arriba de los ojos, ¿no? Entonces pareciera que es un ejercicio de emisión de sonido en donde no hay movimiento en el área del saco bucal, que bueno, aunque no se aprecia muy bien aquí en el video, pero digamos que es evidente que lo que se está moviendo mucho más del animal y está produciendo este sonido, son otras regiones del cuerpo que no están relacionadas al saco bucal. Digamos, el gran enigma es cómo está produciéndose este sonido, dado que este animal está debajo del agua, no hay ninguna... digamos, el ejercicio de cantar en general para los animales y en particular para los sapos y las ranas, ¿no? Es un ejercicio de uso de aire, ¿no? De transformación del aire que pasa a través de la laringe y que eventualmente se proyecta a través del cuerpo, en particular desde el saco bucal, que además también le permite hacer este ejercicio de administración del aire. Pero aquí en este caso, por debajo del agua, digamos que a mí en general me genera como mucha inquietud saber cómo está produciéndose este sonido en estas condiciones de no acceso a aire, ¿no? Entonces, bueno, este caso del Telmatobufo venustus acaba de salir en una nota que en el último número del Herpetological Review, si alguien le quiere echar un vistazo. Y ya para terminar, solamente decir que, bueno, que claro, uno puede pensar en cuál es la importancia de los anfibios para nosotros y claro, uno siempre pensando, digamos, desde nuestra especie, ¿no? Bueno, claro, los anfibios son consumidores o grandes depredadores de insectos y si no hubiera ranas en el mundo, probablemente nosotros tendríamos que lidiar mucho más con los insectos en nuestros espacios habituales, ¿no? Pero también lo que es bien importante es que estos animales que hemos estado mencionando, que son muy desconocidos muchos aspectos de ellos, uno de los aspectos, por ejemplo, que desconocemos hasta ahora, es cuáles son las características de muchas de las secreciones que tienen a través de su piel, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de que en Chile no sabemos que tengamos anfibios que sean venenosos, pero en realidad, digamos, esto en general es así, eh, pero desde un aspecto, digamos, de vinculación cultural, eh,
un reciente artículo que salió publicado en una revista, en esta revista Open Archaeology hace un par de años. Lo que plantea es que, bueno, hay evidencias de diferentes vasijas, ¿no? Que datan de la época precolombina, que aparentemente están asociados a estas diversas ejemplos de la anfibiofauna chilena, ¿no? El sapo hermoso, por ejemplo, a la ranita de Darwin, al sapito de cuatro ojos, y a esta que me parece que es un Exodes. Discúlpenme, ahorita no me acuerdo del dato, pero lo interesante o lo que plantean, digamos, estos hallazgos, digamos, de estas vasijas o esta descripción y esta vinculación con los anfibios es que, claro, que probablemente podrían haber sido usadas muchas de las secreciones de estos anfibios para algún tipo de ritual o para alguna forma medicinal, no lo sabemos, ¿no? Y estos aspectos son aspectos de los que no tenemos mucha noción, ¿no? Las poblaciones, digamos, de comunidades indígenas, eh, tampoco sabemos mucho de cómo se vinculan actualmente. Por ahí en un seminario, en una reunión hace poco, bueno, se planteaba la posibilidad de que esto exista todavía, ¿no? Digamos, de que esta vinculación o uso medicinal o de ritual todavía exista, pero en realidad no tenemos más noción acerca de cuál es esa vinculación, ¿no? Entonces, la idea, ojalá, es entender algunos de estos procesos, más allá de los procesos de comunicación también, digamos, de cuáles son nuestros procesos de relación o cuáles han sido los procesos de relación de la vinculación humana con estas especies, ¿no? Por último, ya prácticamente para despedirme, dejar los invitados a que sigan a este proyecto que se llama Sapea Chile, que tiene sus redes en Instagram y en Facebook, y que está desarrollando, impulsando un proyecto para desarrollar, entre otras cosas, un proyecto de conservación a través de una aplicación digital nueva que están planeando desarrollar y que, entre otras cosas, lo que permitiría sería, o lo que va a permitir, con participación comunitaria, en donde fácilmente se puedan hacer registros de imágenes y de sonidos que nos sirvan a todos, los científicos y los no científicos, para conocer un poco más la diversidad de estas especies, de sapos y ranas en particular, su distribución y la forma también en la que están vinculándose con los espacios de las zonas boscosas de, del sur de Chile, ¿no? Entonces, bueno, dejar los invitados también a que sigan el grupo de Ranita de Darwin en Facebook y en Instagram, y también dejarles mi correo por si alguien quiere hacer alguna consulta más en particular, ¿no? Entonces, bueno. Muchas gracias, José. ¿Se escucha el audio, cierto? Sí, te escucho. Sí, ya. Está muy interesante tu charla. Hay un par de preguntas. La primera es de Estefanía Díaz. Dice que es muy interesante la charla. Y dice, tengo una duda. ¿Las vocalizaciones siempre son con funciones de reproducción o también tiene relación con otros comportamientos sociales? Sí, bueno, como les decía yo, el ejemplo de la rana chilena, ¿no? La descripción que veíamos que hacía Alberto Veloso, ese ejemplo, perdón, por redundar tanto, tiene que ver con, por ejemplo, yo he visto por ahí un par de videos que han circulado en redes sociales y que los machos lo hacen para tratar de disuadir a las personas, ¿no? Que se le están acercando. Algunos de los ejemplos que escuchamos también, me parece que era en particular el de la Rhinella atacamensis. Ese sonido, por ejemplo, lo realizan eh, eh, cuando son amplexados por error, ¿no? Si es que no, si es que el profesor Pena no me quiere corregir. Entonces,
muchos de estos sonidos que hemos escuchado, claro, no, algunos se desconoce la funcionalidad, y en otros casos, digamos, claro, lo que pensamos es que están de alguna manera como anunciando no solamente que están disponibles para reproducirse, sino también están, eh, digamos, diciendo, delimitando los espacios de uso, como podría ser en el caso de la ranita de Darwin, ¿no? Y manifestar, digamos, que están ocupando cierto espacio y que de alguna manera están delimitando los espacios sin entrar a interacciones agresivas, ¿no? Otra consulta, bueno, hay dos de Alejandro Mercado, pero la primera se parece bastante a la anterior, así que va a ser la segunda. Consulta que dice, en el caso de Telmatobufo venustus y el hábitat donde se encuentra, entre paréntesis, ríos de montaña con mucha corriente, ¿cómo podrían encontrarse los individuos con tanto ruido del agua? Esa es su pregunta. Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Claro, porque si ustedes lo notaron, bueno, el sonido no es particularmente fuerte, ¿no? Bueno, no lo sabemos porque no hemos metido un micrófono al mismo tiempo por debajo del agua, digamos, pero por supuesto que esta es la gran pregunta o el gran desafío. Lo más probable es que estos sonidos, digamos, sean para una especie de contacto o atracción cercana a pocos centímetros o a pocos metros, ¿no? Dado que los ambientes son, como bien lo dice, perdón, se me fue el nombre de la persona, pero quien lo señala tiene toda la razón, ¿no? Eh, una de las cosas, digamos, que a lo mejor podríamos pensar es que quizás una señal de más largo alcance podría ser señales químicas, ¿no? Que pudieran estar lanzadas por el agua y que quizás el sonido podría ser ya una señal de comunicación para encuentros, digamos, más cercanos, ¿no? Pero estas son hipótesis y yo creo que hay muchas cosas que explorar y que preguntarle a estas especies. Ya, a ver, ahí, bueno, aparecieron muchas preguntas ahora. Eh, Vamos a hacer la última porque no nos podemos alargar mucho más, ¿cierto? Espera un poco. Dice, Solo ya, lee. por aquí me llegó una directamente, Dale no tú. sé si... Ya. Sí, sí, por supuesto. Sí, en el fondo es como Dice, para facilitar un dice poco eso. Constanza Macei, dice, con las grabaciones que hacen, ¿se podrían identificar cuántos anfibios hay en un coro? Em, Buena tal pregunta vez esa. Felipe tenga otra idea ahí, mejor que, más cercana que la mía, o más certera. ¿Tú qué Eh, dices, Felipe? si se pueden identificar los individuos, Claro, si se puede identificar cuántos anfibios hay en un coro a partir de una grabación. eh, bueno, en realidad es difícil, ¿cierto? Hay varias técnicas ahí que uno puede ocupar, Claro. distintos micrófonos. Hay solamente, que yo sepa, hay solamente uno o dos estudios que han intentado hacer como esta aproximación y en realidad requieren, yo creo que de una estandarización muy, muy fuerte, porque ahí tienes varios problemas. Uno de ellos es que, claro, cuando uno tiene una grabación, eh, y sobre todo si los coros son muy numerosos, ahí se vuelve, yo creo que mientras más numeroso sea el coro o mientras más asistido, más riesgos de error puede haber para poder saber esto, ¿no? Porque la cantidad de voces que pueden estar presentes se vuelve incontable, ¿no? Entonces yo creo que es una, eh, que es una dificultad para la que todavía no hay una solución eh, que O pueda sea, estar claro, cercana. si es muy denso el coro es casi imposible, pero muchas veces si están separados los individuos, uno podría ver por la intensidad, ¿cierto? Lo que se está grabando, por la vocalización que está más cerca, tiende a presentar mayor intensidad en la grabación. Entonces ahí uno podría tratar de diferenciar entre individuos, pero igual es difícil cuando son muchos. Bueno, José, te dejo, o sea, el profesor Pena va a decirte las palabras de agradecimiento. Ya son las 7, entonces lamentablemente no podemos largarnos mucho más para continuar con la siguiente charla, ¿cierto? Así que, profesor Pena, ahí... Bueno, y las preguntas, por favor, la gente que quedó con algunas dudas le puede escribir directamente a José y él, encantado, supongo, les va a contestar sin ningún problema.
Sí, sí, ya aquí voy a empezar Gracias, a José. responder varias por el chat. Muy bien, le agradezco a José su presentación y su involucramiento con todas nuestras especies nativas y su deseo de estudiarla y su tesis que la ejecutó en muy buena forma trabajando en especies local. Especialmente quiero agradecerle la mención a Alberto Veloso, a quien yo mencioné en mi breve introducción, pero a quien esperamos homenajear próximamente editando un volumen en su honor y en reconocimiento de toda su contribución y la formación, la injerencia en la formación que tuvo de muchos de nosotros. Así es que terminados estos agradecimientos, entonces nos corresponde pasar a otro capítulo de la bioacústica, un capítulo no anfibio, sino que bastante aéreo, ¿no es cierto? Y entonces termino por agradecerle a José Manolo y cerrar esta parte.